Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la reunión de la Comunidad de Estados de Latinoamérica del Caribe, CELAC, con la República Popular China que se realizará en Beijing, China. Conversamos con don Vladimir de la Cruz, politólogo, analista político, exdiplomático, don Roberto Artavia, quien se nos incorpora a la discusión, es director del INCAI, a quien le damos la bienvenida. Saludos, don Roberto. Muy buenos días, muchas gracias. Y también Francisca Quiroga de la Universidad de Chile, quien ya participó con nosotros y a quien saludamos nuevamente. Hola, un gusto saludarlos. Vladimir, comentábamos antes del problema técnico que tuvimos sobre el significado de todo esto para Estados Unidos, su alejamiento de la toma de distancia o el rechazo, si es que lo existe, de parte de América Latina hacia políticas de Estados Unidos. Bueno, a mí me parece que sí ha perdido influencia. Indudablemente que la ha perdido. Si uno solo considera la caída de las dictaduras en toda América Latina, es una pérdida para los Estados Unidos porque ellos fueron los que las alimentaron y sostuvieron. El retorno a la democracia es un proceso que en América Latina estaba en contra, digámoslo así, de políticas que los Estados Unidos alimentaron durante muchos años. Y ese fortalecimiento desde 1990 para acá ha conducido incluso a espacios políticos que antes eran impensables en la región, donde los Estados Unidos ha quedado aislado cada vez más. Si ese aislamiento uno lo valora solo en la relación con Cuba, para poner un ejemplo, desde la época en que por iniciativa de los Estados Unidos fue expulsada del contexto de la OEA a hoy, hasta hace pocas semanas, cuando Obama todavía no tenía relaciones con Cuba, era Estados Unidos la isla en América Latina respecto a Cuba. Todos los demás países habían ido superando esa etapa. La misma OEA ya se había pronunciado a favor del retorno a Cuba, aunque Cuba no tenía interés en eso. Las cumbres iberoamericanas ya lo habían incorporado y habían espacios donde de una u otra manera Estados Unidos ya estaba marginal. Estados Unidos sigue teniendo el peso económico, por supuesto militar todavía en algunos países por su asesoría, su peso en colaboración militar, venta de armas, etcétera, pero ha ido perdiendo ese impacto de influencia política que lo ha ido ganando este nuevo organismo que es CELAC, que hoy representa a toda la comunidad de países de América Latina y el Caribe, excepto Estados Unidos y Canadá, incluso ante la Unión Europea, porque es CELAC hoy el que representa a estos organismos, no es la OEA, que es un organismo más histórico, más viejo, ni es el viejo grupo de Río como antes explicábamos en este asunto, ahora es CELAC. Y en ese sentido, CELAC ha ido desarrollando una serie de políticas de cooperación y servicios que en perspectiva tiende a fortalecerse. Y por otro lado, empieza también a debilitarse la influencia de Estados Unidos en el campo económico por el impacto de las inversiones de países como China o Rusia, que están tratando de meterse en América Latina. No es casual las visitas o no son casuales las visitas del presidente chino a América Latina varias veces, o el mismo Putin, que ha llegado aquí a Nicaragua, ya muy cerca de Costa Rica, donde es como invadir no solo el patio trasero de los Estados Unidos, sino el gran lago natural que era el Caribe de los Estados Unidos. Y por supuesto las inversiones que estos países tienen en América Latina son tan poderosas que han ido reduciendo ese impacto comercial, y los conflictos de Estados Unidos en otras regiones del mundo, en el Medio Oriente y en otras regiones que para ellos han sido prioritarios desde el punto de vista de sus relaciones políticas y diplomáticas internacionales, los ha debilitado en esta parte. Por otro lado, y con esto termino, esta influencia de China y Rusia no es hoy una influencia de tipo política, no están en peligro, digámoslo así, las instituciones democráticas tradicionales, sino que lo que hay es un proyecto económico de inversión y de apertura y de meterse en esta región, en ese campo. Don Roberto Artavia, desde el punto de vista económico, ¿es la CELAC algún desafío para la inversión norteamericana en la región? Vamos por partes, porque la respuesta a su pregunta es, yo creo que sí, pero quisiera calificarlo con un par de comentarios antes. Yo concuerdo con don Vladimir en que la CELAC ha venido en un proceso de sustitución de la OEA, pero yo no lo veo necesariamente como algo correcto y afortunado. Yo creo que nosotros tenemos una cantidad de organizaciones, UNASUR en la SICA en Centroamérica, CARICOM en el Caribe, la misma OEA y la CEPAL. En fin, hay una cantidad de organizaciones regionales. Y a mí no me calza muy bien que los presidentes tengan tantas opciones en vez de tener un foro común, con una agenda común bien integrada
y de largo plazo. Me encanta la relación que se fortalece con China. A mí me parece que tener relaciones fuertes con Oriente en general es importante. Y obviamente China es el gigante, ya la segunda economía del planeta, que de alguna manera tiene hoy inversiones, comercio de importación y exportación con América Latina. Es un mercado importantísimo, particularmente para los países que exportan commodities, de manera que la relación con China y que China nos esté abriendo la puerta a una reunión como esta es importante. Me hubiera gustado mucho más que fuera una reunión de la OEA o que fuera una reunión de UNASUR y la SICA, de alguna de la institucionalidad existente, y no de CELAC, que yo creo que es una organización impulsada principalmente por una visión de Chávez con afán de excluir a Estados Unidos más que de unir y manejar las relaciones internacionales, aunque claramente ha venido cobrando importancia en ese sentido. Yo creo que la convocatoria de CELAC es hoy importante, a pesar de que, insisto, no necesariamente es lo más afortunado. Creo que hubiera sido mucho mejor modernizar la OEA. Habiendo dicho esto, yo creo que Estados Unidos funciona como por olas en el caso de América Latina. Hace unos años, cuando estábamos en lo que yo llamo la etapa de libre comercio, le plantearon libre comercio a Centroamérica, le plantearon libre comercio a México, le plantearon libre comercio a Colombia, a Perú, a Panamá. Entraron en una etapa, a Chile, en una etapa muy dinámica de tratar de establecer una agenda comercial vigorosa hacia América Latina, pero se olvidaron de la agenda política, se olvidaron de la agenda social, se olvidaron de las relaciones bilaterales más abiertas en términos de apoyo a programas nacionales en estos países. Y por eso es que de alguna manera no tenemos hoy esa relación tan calurosa como hemos tenido en el pasado. Obama vino a Costa Rica, ustedes recuerdan, hace no mucho, y la verdad es que fue una visita agradable, pero prácticamente intrascendente, no dejó nada muy significativo. Mientras que, como bien se apunta, cuando viene el presidente chino, deja una huella clara, y el mismo Putin, cosa que igual yo no necesariamente considero muy afortunada, en términos de su presencia, porque Putin está jugando una especie de nueva guerra fría hacia Europa y Estados Unidos, y vino a dejar su huella acá, ciertamente hablando de comercio, hablando de inversiones, pero creo que ahí sí con una intención política bastante clara, no tanto de exportar su modelo de gobierno, como de crear un espacio de influencia a partir de gobiernos neosocialistas que hoy hay en tantos países de América Latina. Entonces la respuesta es sí, Estados Unidos se ve de alguna manera relativamente aislado, la presencia china que no tiene agenda política, que es fundamentalmente comercial y económica, me parece muy afortunada, la presencia rusa no tanto. Y por otro lado, sí insisto en que para mí CELAC es una organización que sobra dentro de la institucionalidad latinoamericana y hubiera sido mucho mejor fortalecer la OEA. Cuando doña Laura Chinchilla viajó a Cuba y aceptó la presidencia pro tempore de CELAC de manos de Raúl Castro, a mí me pareció una muy mala señal, ¿verdad? En el sentido de ir a legitimar el régimen cubano, que otra vez me alegra que se haya levantado el embargo era un disparate, pero eso no significa que el régimen cubano sea un régimen ejemplar o deseable como modelo, y después de tantos años de Costa Rica mantener cierta frialdad, el ir a recibir aquello de Raúl con abrazos y sonrisas y tanto, me pareció una señal, voy a decir desafortunada en términos generales por el momento político que vivía Cuba en su relación con Venezuela, en su relación histórica con otros países de la región y sobre todo con una tradición que, si bien es cierto han sido víctimas de un embargo injusto. Permítame incorporar a Francisca Quiroga en este sentido, don Roberto. Francisca, dentro de la CELAC tampoco existe una homogeneidad, porque también hay gobiernos de centro, de derecha, de izquierda. ¿Explica esto un propósito o cómo explicar esto de esta diversidad política dentro de esa organización?
efectivamente, si uno mira la CELAC como organización de estados latinoamericanos y del Caribe, están diferentes gobiernos de orientación ideológica de centro-izquierda, las izquierdas moderadas, como se le denominan, otras izquierdas más radicales, y también tenemos gobiernos de centro-derecha y derecha. O sea, tenemos diversidad ideológica. Aquí la pregunta de fondo es cómo podemos potenciar un espacio de integración latinoamericano donde los actores también sean protagonistas de estos procesos. Si uno observa la CELAC, lo que ha logrado es instalar temas que la OEA, siendo un órgano histórico, uno de los más importantes, respondió al siglo XX, pero también se estancó en una serie de toma de decisiones en temas claves para la región, los temas de desigualdad, todo lo que tiene que ver con migraciones. De alguna forma, la OEA empezó a instalar una serie de debates desde el punto de vista jurídico, hay que reconocer la Carta Democrática Interamericana, el debate último de la Carta Social, pero esta lógica de los consensos, un poco forzados y también con una influencia muy fuerte por parte de Estados Unidos, generó de que la OEA pierde cierta credibilidad y deja de ser ese espacio promotor el principal foro. Y eso hay que reconocerlo, fue un desgaste, una falta de visión respecto a nuevos temas y la agenda que se viene en términos prospectivos en Latinoamérica y el Caribe. Por tanto, CELAC se hace cargo de eso. A algunos les puede molestar más o menos la figura de Chávez, pero hay que reconocer que él tuvo la mirada de la integración y a partir de esta entidad, con una mirada bien pragmática, teniendo claro el rol que él ha ejercido desde la mirada ideológica, lo que hizo en el ALBA se instala también como un espacio con mucha fuerza desde la administración Chávez, pero desde CELAC trató de dar una mirada distinta. Yo creo que ahí hay que valorar de que ese espacio, independiente de el origen y lo que les puede gustar o no a unos más que a otros, respecto a la variable ideológica que está detrás, es el espacio que hoy en día tiene la posibilidad de potenciarse. Permítame. No es menor que parte con la Unión Europea, ahora China, tiene otros socios extrarregionales, inclusive comunidad de países árabes, o sea, hay una mirada distinta. Efectivamente estamos ante una nueva realidad que no se puede ignorar. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a nuestro último segmento en esta edición de Al Cierre.